Esta es una producción de actualidadradio.com. Se trata del doctor Mario Alonso Puig, renombrado médico conferencista internacional. Y su referente es esto que necesitamos, yo creo que tanto, ¿verdad? El crecimiento personal y el liderazgo, y sobre todo a cambiarle la mente a la gente con tantas... Nosotros nos dedicamos aquí, doctor, a contar todas las noticias, y a uno cuando ve esos titulares a veces tiene un poco de pesimismo. Usted, que es un conferencista que tiene una cantidad de personas seguidoras, yo me cuento entre ellas, así que cuando me dijeron que venía a la conferencia, que por favor tráigalo aquí al estudio porque vale la pena. Y ese es el tipo de temas que hay que compartir para que la gente sepa que hay algo más, que es lo que se ve hoy en día y más con las redes sociales. Tiene una conferencia aquí, como les mencionaba en la pausa, está ya toda vendida, pero no se preocupen que lo van a tener de nuevo y va a estar en otras partes de los Estados Unidos. Creer es crear, una mente para el éxito. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Yoli, encantadísimo de estar aquí. Hablemos un poquitito de la mente, porque usted es de esas personas que se ha dedicado a eso en particular, y uno que desde pequeño lo reprograman y lo programan, y usted ha descifrado eso de una manera en la que vinimos a ser feliz, pero parece que es difícil conseguirlo, ¿o no? Sí, la verdad es que eso es una reflexión, yo creo, de mucho calado. Ten en cuenta, Yoli, que yo he dedicado casi 26 años de mi vida a la cirugía general y del aparato digestivo. Entonces, si tienes una mirada un poco curiosa, una mirada interesada, enseguida te das cuenta de cómo lo psicológico afecta a lo físico. Entonces te das cuenta de que no hay enfermedades, hay enfermos. Y si tú te enfocas solamente en la enfermedad y pierdes de vista pues la inquietud de esa persona, los deseos de ponerse bien, no puedes acceder a todo el potencial terapéutico que existe, ¿no? Entonces, por eso, a lo largo de mi vida he buscado conectar la dimensión física, la dimensión fisiológica, con la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, porque al final, cuando conectas con las tres, se pueden producir fenómenos verdaderamente extraordinarios. Pero ¿cómo se hace para lograrlo, doctor? Porque Bueno, es que si uno a lo largo de la vida le van enseñando cosas y uno cree que algo está correcto y después no es así. En fin. Tú lo has comentado muy bien al comienzo, Yoli. Es decir, en el fondo tenemos que desaprender cosas fruto de un condicionamiento mental basado en la ignorancia. Tenemos que desaprender cosas que están limitando mucho nuestra vida. Tenemos que tener la humildad de entender que lo que vemos es solo una parte muy pequeña de la realidad. Entender que el camino, desde luego, no es un camino fácil, es un camino largo, con muchas caídas, con muchos aprendizajes, y que sin embargo merece la pena. Es decir, no estamos hablando de un sprint, estamos hablando de un maratón que dura efectivamente toda la vida. Y a medida que vas superando etapas, te vas superando a ti mismo, a ti misma, vas descubriendo cosas de ti, cosas maravillosas que no sabías que tenías. ¿Qué pasa? Que somos la sociedad de la inmediatez. Lo queremos todo ya. Queremos aprender inglés sin esfuerzo. Queremos aprender a esquiar yendo una vez a la sierra. Y eso no es así. Ahora, si mantenemos la ilusión, la serenidad y la confianza, inevitablemente esa mejora se va a producir. Pero ¿hacia dónde vamos nosotros con todo esto? Usted mencionaba un punto también que es crucial, y es la parte de la espiritualidad. En este mundo tecnológico en el que la espiritualidad parece que representa una inconveniencia, y lo que diferencia al ser humano del resto de los animales es eso de la conciencia. ¿Cómo hacemos para compaginar todo eso? Bueno, lo has dicho muy bien. Para mí el origen de casi todos los problemas que padecemos los seres humanos es la deshumanización y la pérdida de la dimensión espiritual. Es decir, cuando nos tratamos como objetos y no como seres humanos con toda la dignidad que eso implica, pues obviamente en ese momento hemos bajado de nivel, nos tratamos como cosas, como medios para conseguir cosas, y lógicamente esto no ayuda ni al encuentro, ni a la colaboración, ni a nada. Y la dimensión espiritual es una dimensión inherente al ser humano, que no tiene por qué corresponder a una religión tradicional, es compatible, pero hay personas que no siguen ninguna religión y sí tienen este sentimiento de que existe lo profundo, el misterio, un paseo por la naturaleza, quedarte mirando el mar, una puesta de sol. Todo esto nos habla de que hay una realidad mucho más profunda. Entonces, que la intentemos negar no puede afectar a que deje de existir. Por eso yo creo que la vuelta a una sociedad mucho más humana y más espiritual nos va a ayudar muchísimo a resolver problemas que creemos que no tienen nada que ver con esto y tienen todo que ver con esto. ¿Y cómo se hace para creer? Para creer, lo primero que necesitas es tener la disposición de
un investigador, una investigadora que decide conocer dimensiones que hasta ahora se escapaban. Entonces, cuando tú desarrollas una mirada contemplativa, es decir, dejas de enjuiciar y te abres a observar, las cosas se te revelan. Por eso todos sabemos que en momentos a lo mejor de angustia, dificultad, donde tenemos que tomar una decisión muy importante, tú te das un paseo por la naturaleza, empiezas a fijarte en los árboles, en las hojas, en la hierba, en lo que sea, y notas una mayor claridad, una mayor capacidad de decisión. Entonces, yo diría que el camino a este descubrimiento, a este empezar a creer, pasa por abrirse a descubrir. Darnos cuenta de que esto no es algo que tenga que ver con la moral, tengo que creer, sino que tiene que ver con la naturaleza de la realidad. Entonces, solamente cuando nosotros tengamos esa disposición a observar lo que ahora no somos capaces de contemplar, empezaremos a ver una nueva realidad. Y claro, siempre hay que dar un pequeño paso. Decía Lao Tzu, el creador del Tao Te Ching y el padre del taoísmo, decía: un viaje de 1000 leguas empieza por un primer paso. Entonces, sencillamente, no sé, haz algo por los demás, mírate con un poco de cariño, date un paseo por la naturaleza, entra 5 minutos al día en silencio, ten un gesto de gratitud hacia ti, hacia la vida, hacia los demás, y empezarás a reencontrarte, volverás a encontrarte. Son pequeñas cosas, pero no nos damos cuenta de que lo pequeño, hecho con profundo amor y convicción, lleva a lo grande. Claro, que tiene como ese fruto, pero ¿cómo se hace para la constancia? Porque si bien es cierto, el hábito se crea como a los 21 días, ¿verdad? Pero a veces es difícil y usted tiene también otras expresiones que las palabras son importantes porque todo eso es lo que se le lanza al universo. No hay un manual y mencionaba eso, no se trata de que ya mañana vas a hacer esto y a los 10 días ya va a estar todo perfecto, pero ¿cómo hace uno para no claudicar? Vamos a ver, nosotros tenemos que entender que los cambios se producen por dos mecanismos. Uno, que haces clic. De repente haces clic y lo ves. Okay. No, yo qué sé, una persona que no tiene nada de tiempo para estar consigo misma y de repente, ¡pum!, le sucede algo y se tiene que parar, puede caer en la cuenta de cosas que no funcionaban en su vida. Yo recuerdo a un amigo muy querido que en la época del lockdown, en la época del confinamiento, me dijo: Mario, me acabo de dar cuenta de que yo no tenía vida. Se pasaba todos los días en aviones, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que no tenía vida, con lo cual en ese momento haces clic. Y lo otro, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, Yoli, es un cambio de hábito. Un cambio de hábito es un cambio en los circuitos neuronales. No se puede cambiar solamente a base de fuerza voluntad, porque eso llega un momento en que no da de sí. Necesitamos inspiración, es decir, darnos cuenta de lo que hay en juego. Cuando tú te das cuenta de lo que está en juego, es mucho más fácil que seas constante. Si no te das cuenta, si no has elevado tu nivel de conciencia a lo que está en juego, no tienes la fuerza motriz, no tienes la gasolina para impulsar tu coche. En segundo lugar, tú tienes que tener una estrategia, tienes que tener un mapa. Entonces, tienes que tener estrategias sencillas que funcionen. Las estrategias complejas no las aplica nadie. Estrategias sencillitas que tú las pongas en marcha, que las ejecutes. Y finalmente tienes que entrenarte, es decir, lo decía el gran poeta sevillano Antonio Machado, caminante se hace camino al andar. Al andar se hace camino y cuando se vuelve la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver. A pisar caminante no hay camino, tan solo estelas en la mar. ¿Qué nos decía? Que hay que ponerse en marcha. Queremos resolver todo en la mente. Y donde se resuelven las cosas es o en la conversación, o en la quietud, o en la acción. Ahora, y usted precisamente en la conferencia que se llama así, creer es crear y es precisamente para el éxito, y mencionaba que aquí uno de los titulares y lo que ve, la pandemia lo que ha generado es un aumento significativo y sobre todo entre los jóvenes en los problemas mentales. Se ha aumentado el suicidio, el consumo de drogas, es decir, ¿qué más se puede hacer por la humanidad? Y sobre todo porque los jóvenes son el futuro, ¿no? Uno tiene su ciclo de vida aquí, pero si no se va sembrando esa semillita, ¿hacia dónde vamos? Nosotros tenemos que entender que la pandemia no ha generado el problema mental que estamos viendo, sencillamente lo ha intensificado. Okay. Antes de la pandemia, los datos que tenemos de consumos de ansiolíticos y antidepresivos a nivel global son escalofriantes. Pero nadie hablaba de ello. Daba vergüenza, era una verdad incómoda que nadie quería reconocer. Fue a raíz de la pandemia, efectivamente con el incremento masivo
de algo que ya existía cuando se ha empezado a conversar en este sentido y a crear estructuras o por lo menos acciones que ayuden. Por tanto, tenemos que irnos al origen, es decir, ¿dónde está el origen de ese, no solo de esa desorientación, sino también de ese desánimo? Yo creo que en la pérdida de valores, cuando una persona tiene unos valores sólidos que orienten su vida, sobre todo en momentos de confusión, es mucho más difícil que se pierda. Cuando una persona no tiene unos valores sólidos, no sabe muy bien para qué está, no sabe realmente lo que es importante en su vida, lo que le va a ayudar a vivir plenamente, lo que va a dar un sentido profundo a lo que hace, es lógico que dé bandazos. Todos los daríamos, independientemente de nuestra edad. Por tanto, lo que necesitamos es descubrir esos valores sólidos, esos valores que realmente nos ayudan a ofrecer al mundo lo mejor. Y mientras todo valga, pues claro, andaremos con un despiste, no solo a las personas jóvenes, sino también las personas adultas. Es decir, no pensemos que los problemas de ansiedad, de depresión, etcétera, y todas estas cosas tan terribles que vemos afectan solo a personas muy jóvenes, afectan también a personas de bastante más edad. Claro, usted lo mencionaba, ¿no? Esa deshumanización que creo que estamos viviendo en este momento y con todo esto de la tecnología, ¿hacia dónde vamos? Y yo sé que esto no es parte de la conferencia, o a lo mejor sí, con esto de la inteligencia artificial, porque eso es lo que viene también. Bien, el problema nunca es la tecnología desde mi punto de vista, el problema es el uso de la tecnología. Vamos a ver, los móviles han sido un avance enorme. ¿Cuántas personas han podido pedir ayuda gracias a que tenían un móvil? ¿Cuántas personas se han podido mantener en comunicación porque tenían un móvil? ¿Cuántas personas han podido hacer pues una fotografía que sea un recuerdo inolvidable gracias a un móvil? Ahora, si el móvil está cuando estás comiendo con tus familia, con tus amigos, estás contestando llamadas o las estás haciendo en momentos donde tendrías que estar en lo que estás, con las personas con las que estás, con las que quieres, no nos equivoquemos, el problema no es la tecnología, el problema somos las personas. La inteligencia artificial es un enorme recurso que puede darnos un montón de alegrías y un montón de satisfacciones. Por ejemplo, en el campo de la medicina tiene muchísimas aplicaciones. Ahora, si la persona que utiliza la inteligencia artificial la utiliza para embaucar, para engañar, para plagiar, etcétera, etcétera, no le echemos la culpa a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el diálogo tecnológico tiene que ir acompañado del diálogo ético. No pueden ir separados. Tiene que haber no solo una reglamentación del uso de las tecnologías, sino que tiene que haber una conciencia de lo que es el uso adecuado de esas tecnologías. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces pues ese diálogo ético, ese diálogo humanista parece que sobra. Pues nos quedamos tan embelesados con el tema tecnológico que nos olvidamos del elemento fundamental. Yo suelo decir, suelo usar una metáfora muy sencilla. Un bisturí es probablemente el tipo de hoja que más corta, la que usamos los cirujanos, la que usaba yo durante tantos años. El bisturí, en las manos adecuadas, es un instrumento para curar. En las manos inadecuadas o con la intención no correcta, es un instrumento para dañar. No le echemos la culpa al bisturí. Hagamos que la persona que lo utilice tenga el nivel de conciencia y el nivel de responsabilidad que son necesarios para utilizar ese bisturí de forma adecuada. ¿Y usted es optimista de que la humanidad pueda alcanzar? No tengo más remedio, Yoli, que ser optimista por una sencilla razón. He dedicado muchos años de mi vida a estudiar el funcionamiento del cerebro humano y sé lo que hace el pesimismo en cuanto a reducción de capacidades mentales. Sé lo que hace el pesimismo en cuanto a bloqueo de la creatividad. Sé lo que hace el pesimismo en cuanto a la generación de entornos de trabajo poco favorables. Sé lo que hace el pesimismo en las células del organismo. Sé lo que hace el pesimismo a nivel hormonal. Y francamente, visto lo que hace el pesimismo, no quiero comprar nada de lo que ofrece. ¿Eso quiere decir que yo no tengo malos momentos? Por supuesto que tengo malos momentos. Una cosa es que yo tengo un mal momento y otra cosa es que ese mal momento me tenga a mí. Si yo tengo el mal momento, lo puedo superar. Si el mal momento me tiene a mí, soy yo la persona superada. Y eso es lo que yo no puedo permitir. Suena muy interesante. Y un punto final, cuando se habla del propósito de vida, ¿cómo sabe la persona cómo hace para poder enfocarse y si en efecto hay un propósito de vida?
hay un propósito de vida que lo compartimos absolutamente todas las personas. Cuando yo veo esa angustia, es que no acabo de encontrar el propósito de mi vida, hay un propósito igual para todos. Y el propósito responde a una pregunta, no a ¿por qué estoy aquí?, sino ¿para qué estoy aquí? Y el propósito es muy sencillo, estamos cada uno de nosotros para mejorar este mundo. Tú buscas mejorarlo desde la radio. Yo busco mejorarlo desde mis conferencias, desde mis escritos. El chef que está en un restaurante busca mejorar el mundo generando una experiencia satisfactoria. La persona que te recibe, por cierto, me recibió una persona encantadora en Customs cuando llegué ayer, te quiere hacer el momento de entrada en los Estados Unidos agradable. Es eso, cada uno encontrará una forma distinta de expresarlo. El propósito es el mismo, mejorar este mundo, que cuando nos vayamos de aquí, aunque sea de una forma muy chiquitita, lo hayamos dejado un poquito mejor. Y cuando tú te haces esa pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer yo hoy para mejorar este mundo? Enseguida vas a estar alineado con tu propósito y vas a ver la cantidad de oportunidades que tienes para mejorar el mundo. Pues con esa frase, agradeciéndole su presencia aquí, se va a presentar mañana, ya está vendido todo, pero me imagino que va a regresar, ¿no? Así es que ojalá que sí. Así será, seguramente. Así será. Ha sido un placer. Además, gracias, pueden revisar sus videos en YouTube, que también son interesantes. No sé cuál es mejor que el otro, porque uno termina uno y le sale el otro y le sale el otro. Muy amable, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, así es que ya saben, el doctor Mario Alonso Puig estará aquí en una conferencia mañana. Esta es una producción de actualidadradio.com.